Bien, en este video les voy a hablar acerca del simbolismo algebraico. En educación secundaria se inicia el estudio del álgebra y a pesar del tiempo que se dedica al aprendizaje, los estudiantes presentan una serie de dificultades y múltiples errores. Por ejemplo, en octavo de básica se inicia el estudio del álgebra y también se vincula con los conjuntos numéricos. De tal suerte que los conjuntos numéricos que antes en educación primaria no recibían una notación ni una simbología, en el octavo de básica se introduce ya la nominación de los números naturales o la notación de números naturales, enteros, así como de los números racionales. De tal suerte que los números naturales se denota con la letra N mayúscula con una doble barra, los números enteros con una Z mayúscula y los números racionales con la Q. Estos conjuntos numéricos para los chicos, para los niños, como que les resulta de una dificultad el poder asumir que esa letra, que esa única letra, representa al gran conjunto de los naturales, enteros o racionales, según se determine el conjunto del cual se está trabajando. De la misma manera, cuando empleamos en conjuntos la asignación de un elemento cualquiera y utilizamos la letra X para decir sea X elemento del conjunto de los números naturales tal que X cumple una condición específica, para los niños que se encuentran en transición de la etapa concreta o digamos semiconcreta a la abstracta, resulta muy complejo para ellos entender que X es un número, elemento del conjunto de los números naturales o de los números enteros o de los racionales, cual fuera el conjunto del cual estamos vinculando. Y este simbolismo, que ya es un paso de la aritmética al álgebra, resulta para ellos muy complejo de entender. En este video vamos a analizar desde la visión de las publicaciones indexadas cuáles son los motivos que producen estas dificultades, estas múltiples errores y cómo podemos manejarlos a fin de que los niños y los jóvenes puedan aprender de mejor manera el álgebra. Investigaciones sobre las razones que dificultan la transición de la aritmética al álgebra se explica en la hipótesis que la falta de comprensión conceptual es el motivo principal. Entonces, el manejo del concepto, por ejemplo, cuando hablo de los números naturales, la N mayúscula representa ese conjunto. Recuerden que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Esta N mayúscula de la que estoy ejemplificando representa el conjunto de los números naturales. Entonces, si los chicos entienden que esta letra es la que representa a todo este conjunto y lo vamos manejando de manera sistemática, esta notación para los diferentes conjuntos, entonces ellos van a ir comprendiendo desde el enfoque conceptual, no desde la memoria, sino desde el enfoque de lo teórico, que ellos vayan asumiendo estos elementos que a su vez los vayan comprendiendo y les permita utilizar adecuadamente el álgebra. El simbolismo algebraico es un sistema de representación sólido, de gran aplicabilidad, tanto en matemática como en otras áreas del conocimiento. Por lo tanto, su uso radica en representar ideas separadas del contexto en donde surgen con el propósito de ser analizadas. Me explico aquí. Cuando tomo, por ejemplo, el número sea X, digo, elemento del conjunto de los números naturales, este X es un número y este número va a tener ciertas características. Si yo digo, por ejemplo, sea X menor que 5, mayor que 2. Entonces, este número, si es que hablo de los naturales, puede ser el 3 o el 4, toda vez que estoy buscando un número que sea menor que 5 y mayor que 2. Y ese X puede ser 3 o 4. Ahora, cuando me refiero a las ideas que están separadas de su contexto y para darles, con el propósito de ser analizadas, por ejemplo, si yo tengo un objeto, llamemos un objeto cualquiera, un plano,
hablemos de un plano. Si quiero hacer el análisis del plano, del área del plano, entonces yo digo, sea el área del plano el valor X. Cuando yo estoy hablando del valor X, me estoy refiriendo al valor del área, al número que representa el valor del área. Nótese que aquí no estoy hablando de las unidades cuadráticas o de que ese valor viene medido en unidades cuadráticas. Si por ejemplo del mismo objeto del cual yo estoy analizando, hablemos del rectángulo, y quiero analizar su perímetro y digo sea y el perímetro, ese y es el valor total del perímetro. Bueno, avancemos. El simbolismo algebraico en educación secundaria, como ya dijimos, implica para los estudiantes una serie de dificultades y errores que tenemos la responsabilidad de poder de ayudarles a superar, toda vez que, de acuerdo a las investigaciones, como ya se mencionó, la falta de comprensión conceptual es lo que provocan estas dificultades. De ahí que se debe evitar que los chicos memoricen. Si bien la memoria es indispensable también en matemática para el manejo de la simbología, junto con la memorización de la simbología se debe trabajar también la comprensión de los símbolos que se utilizan. Como ya ejemplifiqué, si hablamos de los números naturales, ellos deben entender que la n mayúscula representa dicho conjunto, pero que este es un conjunto numérico y que se caracteriza porque sus valores son precisamente enteros positivos. Continuando con el simbolismo algebraico, Castro y Castro en el 97, citado por Fernández y Molina, que es el texto del cual yo he sacado esta información y que se encuentra en el sílabo y es objeto de nuestro estudio. Al hablar del simbolismo algebraico, dice, nos referimos al sistema de representación que se caracteriza por el empleo de la forma escrita en numerales, letras y signos característicos de la aritmética y el álgebra. Noten que aquí se fusiona la aritmética y el álgebra. Cuando hablamos de aritmética estoy hablando de las operaciones: suma, resta, multiplicación, división, radicación, potenciación con números, pero en el álgebra se introducen las letras y una simbología adicional. Entendemos por sistema de representación a un conjunto estructurado de notaciones, de símbolos y gráficas que tienen reglas y convenios que nos permiten expresar aspectos y propiedades de un concepto. Entonces, la simbología en álgebra se la utiliza con el propósito de abreviar el análisis de los objetos de estudio. Por ejemplo, cuando hablo regresando al conjunto de los números naturales, en lugar de poner el conjunto de los números naturales, simplemente digo sea n mayúscula. Y este n mayúscula con una doble barra a su lado izquierdo representa el conjunto de los números naturales. Y si yo quiero tomar un elemento de ese conjunto, entonces digo sea x elemento de los naturales. Entonces yo estoy de una manera simplificada, me estoy refiriendo a que voy a tomar un elemento de ese gran conjunto y pues le puedo darle una propiedad, ¿no? Como yo había dicho, ejemplificado hace un momento, sea x menor que 5, mayor que 2. Entonces este x va a ser un número que podría tener el valor de 3 o 4, puede tener más de un valor. Bien, ahora pasándonos a las propiedades del concepto, pues, y en efecto, cuando hablamos de los números naturales, hablamos de números que cumplen ciertas propiedades, como la propiedad de cerradura o de clausurativa. Si sumo dos números naturales, el resultado también es otro número natural. Igual, si multiplico números naturales, el resultado es otro número natural. Y así con otras propiedades, por ejemplo, un número va a ser igual a sí mismo, que es el axioma reflexivo de la igualdad.
Y así con otras propiedades de orden también. Precisamente la simbología lo que va a permitir en el álgebra es un manejo simplificado de las propiedades, de los teoremas, que son objeto de estudio en el álgebra. Hablemos de las dimensiones del conocimiento. El simbolismo algebraico tiene dos dimensiones del conocimiento. Una dimensión relacionada al conocimiento de los procedimientos y otra dimensión vinculada al conocimiento de los conceptos. Aquí quiero recordarles un poco lo que la reforma del 2010 hizo énfasis aquí en el Ministerio de Educación relacionando al conocimiento de los conceptos y de los procesos como la macrodestreza de procedimientos y la macrodestreza de comprensión de los conceptos. Ahora, la macrodestreza, esas macrodestrezas tienen también algún vínculo con esto que en esta exposición nos dice acerca del simbolismo algebraico. La dimensión del conocimiento de los procedimientos se fundamenta en la aplicación de algoritmos, es decir, en el uso de acciones desprovistas de significado. ¿A qué se refiere el autor cuando dice acciones desprovistas de significado? Las acciones desprovistas de significado implican que son cálculos, los cálculos que los chicos hacen, el análisis algebraico que hacen cuando resuelven un sistema de ecuaciones, cuando resuelven una ecuación mediante un algoritmo. Esa resolución, si bien tiene una secuencia de operaciones, una cadena de operaciones que lo que busca es determinar el valor de la variable, es una acción desprovista de significado en el sentido de que son una cadena de cálculos y esa cadena de cálculos va a conducir a un resultado, pero ese resultado por sí mismo no tiene un significado a menos que determinemos ese valor X que representa. Representa a lo mejor un número, representa un área, representa un perímetro, representa una longitud. ¿Qué representa? Por eso aquí en este texto habla de dos dimensiones del conocimiento. Una dimensión del conocimiento en donde el chico conoce los procedimientos, la cadena de algoritmos que se utiliza para obtener el valor de una variable. Pero cuando hablamos de los conceptos, se refiere a la comprensión de los fundamentos teóricos del álgebra, es decir, al objeto de estudio que representa dicho símbolo. Si yo llegué a obtener el valor de X, ¿qué significado tiene este X? Este X es un número, es una longitud, es un área. ¿Qué valor, qué concepto, a qué representa esa variable? Competencia algebraica. En el mismo texto de Molina, este autor dice: ser competente en álgebra es la capacidad de alternar en forma flexible y oportunista, por un lado, el uso de las acciones desprovistas de significado, que habíamos visto que era el conocimiento de los procedimientos, y por otro lado, la búsqueda de significados. Recuerden que la búsqueda de significados era, en cambio, el conocimiento de los conceptos. Entonces aquí, en la primera parte, Molina dice que se debe alternar en forma flexible y oportunista. ¿Qué quiere decir? Que los dos, tanto el conocimiento de los procesos o de los procedimientos como el conocimiento de los conceptos deben ser alternadas, deben estar como la misma cara de una moneda, como la moneda que tiene dos caras, que forma parte del mismo objeto de estudio, pero que no se desvinculan. Es decir, que los chicos conozcan el procedimiento, pero que una vez que lleguen a una respuesta sean capaces de entender
qué significado tiene la solución que ellos han encontrado a través de estos procedimientos. Por lo tanto, está dirigida a cuestionar, a elegir estrategias, a reflexionar, a conectar ideas, a sacar conclusiones, a elaborar nuevos significados. Entonces, esta alternación flexible entre el conocimiento de los procedimientos y el conocimiento de los conceptos es lo que se debe manejar en el álgebra con el fin de darle sentido al aprendizaje. Porque si les enseñamos únicamente los algoritmos, los chicos llegan sí en efecto a dominar los algoritmos, pero no entienden qué significa el valor que han encontrado o con qué objetos están trabajando. Si están trabajando con un objeto numérico, si están trabajando con un objeto que representa un área, un perímetro, que representa un costo, porque las variables lo que hacen es sacar del contexto de la realidad una situación de la cual se quiere analizar con el propósito de poder establecer una serie de cálculos para poder estudiar a este elemento. Entonces, sí, como se le saca de un contexto y el momento que se le introduce en el álgebra para el análisis procedimental pierde sentido, pierde contexto. De ahí que hay que tener claro o enfocarles a los chicos a qué elemento fue descontextualizado para volverle a dar nuevamente sentido, para volver a darle el significado que éste tiene. Analicemos, pues, en este artículo se enfoca a la dimensión del conocimiento de los conceptos, toda vez que siempre, generalmente, en la enseñanza del álgebra, en los colegios o en educación secundaria, se enfoca mucho a la dimensión del análisis del procedimiento, de cómo se resuelve una ecuación, de cómo se resuelve un sistema, de cómo se resuelve una inecuación, cómo se escribe la respuesta y etcétera. Pero no se da énfasis a la dimensión del conocimiento de los conceptos. ¿Qué significa resolver una ecuación? ¿Qué representa la variable? ¿Qué significa resolver un sistema de dos ecuaciones con dos variables? ¿Cuáles son los significados que ellos tienen? ¿Para qué se utiliza? ¿Con qué propósitos? ¿En qué contextos? Entonces la dimensión del conocimiento de los conceptos es fundamental. Pero en esta dimensión del conocimiento de los conceptos se presentan dificultades. Esas dificultades para interpretar las letras en álgebra como incógnitas, como valores reales. Las causas de las dificultades son las siguientes. De acuerdo a Molina, son, primera, el desigual uso de las letras en la aritmética y en el álgebra. Suele pasar pues que a veces en nuestro medio se utiliza la A, la B, la C, las primeras letras del alfabeto, y la X, Y, Z, las últimas letras del alfabeto, para designar al mismo objeto que es variable, siendo esto un error. Pues las primeras letras del alfabeto se utilizan para la asignación de constantes. Por ejemplo, cuando hablo de la función cuadrática y digo, tiene el modelo ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y son constantes numéricas. Pero cuando hablo de x a x cuadrado más b, x y más c, estoy hablando de que x es la variable, es un valor que va cambiando. Toda vez que si yo analizo la ecuación cuadrática y igual a x cuadrado más bx más c, y es la variable independiente, en tanto x es la variable dependiente. Entonces, el uso de las letras debe ser el apropiado. La otra dificultad es interpretar expresiones abiertas que no tienen el signo igual. Por ejemplo, si digo 2a más 2b, si el perímetro de un rectángulo es 2a más 2b, y simplemente digo perímetro igual, solo digo 2a más 2b,
Estoy hablando del perímetro del rectángulo donde A y B son respectivamente, por poner un ejemplo, base y altura. Este tipo de expresiones que no contienen el signo igual generan mayor dificultad todavía. Y es precisamente porque los chicos no comprenden, no entienden a qué representa la suma de estas dos cantidades. A veces incluso piensan que el 2A no es una cantidad numérica cuando sí lo es, toda vez que si A tiene un valor, entonces 2A es un número, y ese número puede ser una longitud, puede ser un área, puede ser un volumen, puede ser un costo, dependiendo del contexto donde se trabaje ese problema. La tercera es la dificultad de operar incógnitas que tienen variables a los lados o a los dos lados del signo igual. Entonces, cuando tienen una ecuación con varias incógnitas y las incógnitas están a distintos lados, también se dificulta, toda vez que necesitan la transposición de términos a fin de tener las incógnitas a un solo lado de la igualdad. Esta transposición de términos implica que ya deben manejar ciertas propiedades del álgebra. Entonces, el no manejo de estas propiedades son las que les dificulta también el manejo de este tipo de objetos, que es precisamente una ecuación. Existe también confusión en las operaciones aritméticas, especialmente potencia y producto. Bueno, esto es lo que establece como resultado este trabajo de investigación, pero en nuestro medio yo he visto que existen dificultades no solamente en la potencia y el producto, sino en las mismas operaciones de suma y de sustracción. La dificultad también presente es la inclusión de más variables de las necesarias. Cuando los chicos quieren hacer la interpretación de un problema, ellos incluyen más de las variables necesarias. Todo lo que ellos no entienden le asignan como variable, cuando en realidad el problema puede estar en torno a 1, 2, máximo 3 variables. Y la mayor dificultad para traducir el lenguaje simbólico al verbal, que viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Existe una dificultad muy seria de los chicos en la traducción de lo simbólico. Es decir, si yo les entrego un sistema de ecuaciones y le pido que de ese sistema de ecuaciones me escriba un problema que pueda estar vinculado a ese sistema de ecuaciones, les resulta muy complejo. En cambio, si yo les presento el problema y le digo que escriba o que traduzca ese problema que está en lenguaje verbal al lenguaje simbólico, es un poco más fácil para ellos. Pero ir de lo verbal a lo simbólico resulta un poco más fácil, pero ir de lo viceversa, de lo verbal, de lo simbólico a lo verbal es más complejo. Entonces aquí podemos concluir, de acuerdo a lo que establece en este trabajo realizado de la revista indexada, dice que entonces para poder lograr una traducción exitosa es importante identificar la incógnita y las relaciones de independencia o de dependencia más bien sería que existen o que están escritas en el enunciado verbal, así como las características sintácticas del enunciado. Entonces hay que leer varias veces el enunciado, hay que identificar a la variable y hay que establecer las relaciones que esa variable tiene con los elementos de las oraciones que están implícitas en el enunciado. La dimensión de la traducción del lenguaje de lo simbólico a lo verbal tiene entonces dos dimensiones. Primero, establecer las características sintácticas de las ecuaciones y de los sistemas que se están trabajando, así como establecer los significados que asignan a las incógnitas, así como las operaciones que las vinculan. Recuerden que porque se pueda hacer una traducción correcta del lenguaje, del simbólico a lo verbal, debe haber comprensión tanto de la parte procedimental como de la parte conceptual.
Bien, hasta aquí hemos visto lo que corresponde al simbolismo algebraico y las dificultades que los estudiantes presentan en el manejo del simbolismo algebraico. Para el trabajo que ustedes van a hacer en el foro, van, de acuerdo al nivel en el que ustedes trabajan, van a utilizar el simbolismo algebraico para diagnosticar o para establecer qué dificultades tienen los chicos en la traducción de lo simbólico a lo verbal, para lo cual se recomienda que si usted tiene trabaja en los primeros niveles de básica, emplee también símbolos en lo que se refiere, por ejemplo, al área, al perímetro. Les describa a los chicos en lenguaje simbólico el área o el perímetro, o puede ser más bien de estos objetos que son análisis de la parte geométrica, y les dé, por ejemplo, el área igual 14 centímetros cuadrados, por ejemplo, y que los chicos con ese resultado les pida que ellos por medio de este resultado escriban un problema del cual ese sea el resultado. O sea, viceversa, no les voy a dar el problema para que encuentren el resultado, sino darles el resultado para que ellos puedan escribir el problema. Entonces, el escribir el problema va a implicar que ellos piensen en una situación real, en una situación en la cual ellos darle un sentido y ellos puedan ver si es que realmente lo pueden hacer. En el caso de que no lo puedan hacer, ustedes tendrían que identificar los aspectos y dificultades que ellos presentan para poder establecer aquello. Y volver a hacer el problema, en cambio, partiendo de un enunciado y pedirles que lo resuelvan y que hagan igual una interpretación. En el caso de los docentes que ya trabajen con cursos de octavos, novenos y bachillerato, ustedes pueden ponerles ya una ecuación de primer grado o incluso de segundo grado, un sistema, y darles la expresión matemática y pedirles que ellos escriban un problema que esté vinculado a ese enunciado simbólico. Y viceversa, también luego de hacer ese ejercicio, darles un enunciado corto escrito en lenguaje verbal y pedirles a los chicos que lo traduzcan al lenguaje simbólico y de paso que lo resuelvan y que lo interpreten para ver cómo está su situación del conocimiento del procedimiento y del conocimiento del concepto. Bien, mayores detalles sobre la actividad que ustedes tienen que hacer en el foro ustedes van a encontrar la consigna en el espacio del